Como ya os comenté, estamos haciendo dentro de la promoción del documental El caso Macastre, la historia de los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, un archivo sonoro en base a los audios de ese documental. Lo podéis ver, os lo recuerdo, de forma gratuita dentro del canal del Rincón del Disidente. Creo que es un documental que merece mucho la pena, con muchos elementos novedosos y con muchísimas horas de trabajo. Si os es más sencillo, podéis escuchar la primera parte dentro de Lunes Negros, en el podcast que se emitió la semana pasada. Ahora vamos a continuar con el mismo. La semana pasada hacíamos una exposición de las víctimas, una exposición del caso, y dábamos las primeras pinceladas. Finalizábamos cuando, si recordáis, alguien llamaba al teléfono de la droga para señalar a un pequeño traficante del barrio chino de Valencia. Hoy continuamos desde ese punto y damos carpetazo, o no, al fallecimiento de Pilar Valeriano y Rosario, el conocido como caso Macastre. Dejamos nuestro pequeño resumen o archivo sonoro en base al documental que realicé de El caso Macastre, los crímenes sin resolver de la Comunidad Valenciana, cuando se le tomaba declaración a ese personaje señalado en la llamada telefónica, el Wichita. Hoy continuamos y damos finalización con este archivo sonoro al programa. Vamos a ello antes de despedirnos. Por lo cual, si el Wichita no había participado en los crímenes, ¿quién y con qué motivo le quería implicar en los mismos? Pero volvamos unas semanas atrás, al 6 de abril de 1989, cuando un agricultor que buscaba espárragos encuentra a escasos metros de la caseta del Mestre otro cadáver, esta vez el del varón del grupo, Francisco Valeriano. ¿Desde cuándo estaba allí? ¿Por qué no lo encontraron a la par que el cuerpo de Rosario? ¿Se buscó lo suficientemente bien o quizás fue colocado en aquel lugar a posteriori? Si nos centramos en la cronología, Amos, ¿cuánto tiempo habíamos llegado a calcular que había ocurrido desde el hallazgo del cuerpo de Rosario y posiblemente su fallecimiento 1 o 2 días antes y el hallazgo del cuerpo de Valeriano? Pues el hallazgo del cuerpo de Rosario es el 19 de enero y el hallazgo del cuerpo de Valeriano fue el 6 de abril, pues 2 meses y... Aproximadamente 2 meses. Estamos hablando ya de un grado de descomposición importantísimo, Claro. de lo que son las partes blandas. O sea, básicamente lo que se encontró fue un esqueleto, Efectivamente. algunas partes de putrílago, básicamente, ¿no? Sí. Se perdió la oportunidad de hacer análisis de toxicología, de hacer cualquier tipo de análisis que a lo mejor hoy en día incluso se puede hacer sobre huesos, pero estamos hablando de los años finales de los 80, principios de los 90 en Valencia, ¿no? Sí. La tierra sin ley. Efectivamente. Y luego acompañado a que la autopsia se le hizo un mortuorio del cementerio de Macastre, como se hacía a finales del... Sí, el tanatorio, autopsias de tanatorio. 19 y principios del 20, y luego la médico forense, una sustituta que era médica pero no tenía la experiencia a nivel de autopsias y no tenía los medios, tuvo que comprar una sierra para una ferretería. La ferretería, pues Un poco todo bastante macabro, ¿no? Muy de Sleepy Hollow casi. Sí.
El cuerpo de Valeriano se encontraba en un bancal, a una distancia que siempre se ha dicho que rondaba los 300 o 400 metros de la caseta del Mestre. Sin embargo, gracias a la medición exacta de nuestro dron, pudimos comprobar que la distancia real en línea recta era de 182 metros. Estaba ligeramente oculto con hojas de matorrales, como si alguien quisiera que pasara desapercibido. Quizás fue llevado hasta allí. Debido a su estado de putrefacción, los tejidos blandos habían desaparecido, y también ciertas partes claves de su anatomía, como costillas y vértebras, que quizás pudiesen haber clarificado de algún modo las causas de la muerte de este joven. Una imagen vale más que 1000 palabras. He aquí la distancia real, a vista de dron, entre donde aparece el cuerpo de Valeriano y la caseta del Mestre. Se ha teorizado mucho con la posibilidad de que Valeriano se alejase de la caseta para vigilar en la distancia lo que pudiese suceder dentro. Sin embargo, estando en la zona y viendo las distancias y la visibilidad de ambos puntos, esto debe ser prácticamente descartado. En la noche cerrada de enero de 1989, en un lugar que no estaba elevado, sin iluminación exterior, con tantos metros de por medio y sobre todo con la presencia de arbustos y una arboleda frondosa frente a la caseta, ver lo que sucedía allí no era posible. En cuanto al hallazgo del cuerpo, se encontraron ciertos materiales cerca del mismo, una vela, un saco de fertilizante y diferentes tipos de arenas, pero especialmente un pico que tenía adherido mediante un líquido espeso y rojizo una serie de pelos de color pelirrojo. Por desgracia, tras los análisis pertinentes, nada de ello resultó relevante. El líquido no era sangre y los pelos adheridos al pico se demostraron de ser de origen animal. Habían aparecido Rosario y Valeriano, y faltaba Pilar. ¿Qué había sido de la tercera integrante de este grupo de amigos? Por desgracia, no se tardó mucho en tener respuesta a tan funesta pregunta. Unos menores que jugaban en un canal de riego en Turís encontraron un terrible hallazgo. La escena que narran las diligencias recogidas en el informe de la Guardia Civil que realizó el levantamiento del cadáver es sencillamente dantesca. Dicho informe recoge lo siguiente: auxiliados de luz artificial, en la tubería, se encuentra en la tubería por el punto ya situado anteriormente y se calculan unos 20 o 25 metros aproximadamente hasta llegar al lugar donde yace el cuerpo de una persona. Se examina el cadáver in situ y se comprueba que está en posición de decúbito supino, con la cabeza girada hacia el hombro izquierdo. Su estado es de avanzada putrefacción, conservando en la cabeza cierta cantidad de cabellos. Su pierna izquierda está completa, mientras que la derecha carece de pie, a partir de unos centímetros por debajo de la rodilla. Su brazo izquierdo, extendido al mismo lado, costado, con falta de su mano, en tanto que el brazo derecho lo tiene cruzado por debajo de la espalda y llega a la altura de la mano izquierda inexistente. Tanto la cabeza como la mano derecha están aparentemente desconectados del resto del cuerpo, tal vez por efecto de la misma putrefacción. Junto al cadáver se acumula barro, tanto en los hombros como en las piernas. Viste las siguientes prendas: un jersey de lana color lila, de cuello alto, que abre con una cremallera al cuello y frontalmente, y un calcetín en el único pie que conserva, de un color rojo y al parecer de lana o tejido similar. Bueno, ahora estamos en el escenario donde apareció el cuerpo de Pilar. Bueno, donde apareció no, donde fue encontrado por un grupo de jóvenes
de una población cercana que estaban por aquí un poco pues jugando a los exploradores, básicamente, ¿no? Sí, el cuerpo de Pilar aparece a finales de mayo, si no me equivoco, era el 26 de mayo. Y se podía haber encontrado antes porque hubo una llamada anónima al teléfono de la droga que no solo inculpaba a un conocido del mundo de la droga del barrio chino de Valencia, De aquella época. exacto, un tal Wichita, sino que especificaba el punto exacto en donde... Que además este cuerpo estaba relacionado con los chicos que habían desaparecido en Macastre. Es decir, Efectivamente. la información era tan exacta que por lo menos Sí. debió de venir de alguien que tenía que ver directamente con el crimen o que sabía sobre los autores del crimen con seguridad. Así es, pero no se encuentra el cuerpo hasta 10-20 días después de la llamada, casualmente porque un grupo... Es decir, no se le dio importancia a esa información y sin embargo sí cobra importancia con posterioridad cuando ese grupo de jóvenes, Sí. entre los cuales había el hijo de un guardia civil, Efectivamente, de una población Guadalleta. cercana, Ujú. exacto, cuando realmente pues, los chavales se llevan un susto de narices y encuentran el cuerpo aquí de Pilar. Que además, a diferencia de los otros cuerpos, es, digamos, el hallazgo de un cadáver que ya reviste de criminalidad el caso Macastre, Ujú. porque estaba desmembrado parcialmente, le faltaba una pierna y un brazo, y también la cara estaba desfigurada. Efectivamente. Que además luego se verificó que todas esas heridas, o gran parte de esas heridas, habían sido proferidas de alguna manera con una sierra mecánica. Sí. Tremendo. En ese momento ya estamos hablando de una causa criminal, por lo menos a la hora de intentar o de dificultar la identificación del cuerpo y de facilitar el desmembramiento por alguna razón. Luego, aparte, está la penosa historia del pie de Pilar. Que Efectivamente. tú la conoces bien porque además hablaste con la señora que Efectivamente. encontró ese pie en el año 90 ya, ¿estamos hablando? ¿O todavía era el 89? Fue el 27 de enero del 89. Que en aquel momento no se relaciona tampoco ese pie. Efectivamente, porque el cuerpo aún no había aparecido. Correcto. Solo había... Y que también estaba referido, perdonamos, en esa llamada de teléfono. Efectivamente, El sí. hallazgo El pie aparece unos días después de aparecer el cuerpo de Rosario, pero no había aparecido ni el de Valeriano ni el de Pilar. Aparece en la calle Alcácer el pie que le faltaba a Pilar cuando luego hallan el cuerpo a unos 50 metros de profundidad en este túnel. Que fíjate qué vueltas da la vida, ¿no? Vamos, ¿quién nos iba a decir que años después de ese 2009, que fue cuando empezamos nuestra aventura o desventura con el caso Macastre, con posterioridad, cuando nos personamos en el caso Alcácer y hemos hecho toda la revisión forense que a fecha de hoy pues ha supuesto el que se rehagan muchísimas pruebas de carácter forense, ¿quién nos iba a decir que cuando visitamos el Corral de Alborache, que fue uno de los últimos lugares donde se presupone que estuvo Anglés con vida, no olvidemos que allí se encontró semen con ADN de Anglés, semen fresco, es un corral que está junto a este mismo canal, pero en el kilómetro 3 podía ser, o el Sí. 2, no lo recuerdo Sí. con exactitud. Y aquí estamos en el kilómetro 13. Sí, este es el canal de riego que une el canal de Forata y llega hasta la población de Torrente, recorriendo multitud de pueblos de la provincia de Valencia. Estamos hablando de que indirectamente nos situamos en escenarios, en dos crímenes diferentes ocurridos en épocas cercanas. Estamos hablando de apenas 3 años, 2-3 años de diferencia entre un crimen y otro, en escenarios que de alguna manera revisten, pues por lo menos cierto parecido. Sí. Es más, siempre recordaré que para mí siempre ha sido muy importante el hecho que debajo del cuerpo de Pilar se encontraron varios objetos o varios indicios que, bueno, la Guardia Civil yo creo que en aquel momento pensó que podían tratarse de basura o cuestiones que habían podido llegar de manera azarosa al cuerpo. Entre esos objetos existía una funda de machete. Exactamente. Que con posterioridad estuvimos investigando y esa funda de machete se correspondía con un modelo de cuchillo de la antigua Oje, que era una especie de Boy Scout de carácter un poco militar que había en esa época. Y es un modelo muy, muy concreto de cuchillo y es un modelo muy concreto de funda. Sí. Bueno, pues sorpresa, ese modelo de funda corresponde a un modelo de cuchillo encontrado en uno de los coches que utiliza Anglés durante la huida en el caso Alcácer. Concretamente creo recordar que era en el coche de Vicente, ¿no? El señor que estaba
creo que recogiendo naranjas o algo así, cuando Anglés lo amenaza. Estamos hablando de que existen pocas posibilidades de que, os parece demasiada casualidad, de que sea un modelo concreto de funda de cuchillo tan específico el que también de nuevo nos une estos dos escenarios, o por lo menos nos hace sospechar de una posible relación. Sí, hay muchas similitudes que a veces están cogidas un poco con hilo, pero son tantas que al final te hace como Espaciales, geográficas, sí, indicios que aparecen en un lugar y en otro, en fin. La verdad que al final pues no tenemos ningún elemento concluyente, pero son demasiadas casualidades. Efectivamente. A ciencia cierta, no sabemos si Antonio Anglés u otro participante del triple crimen de Alcácer fue el asesino de Pilar, pero sí que hay al parecer demasiados indicios que podrían encaminarnos que si tuvo algo que ver con el final de Los Jóvenes de Macastre, zona que, por cierto, él conocía al estar situado el corral de Alborache, donde se escondía de las fuerzas de seguridad del Estado, apenas a unos kilómetros de la partida de Cuerna. Y aquí se abre una nueva incógnita, debido al estado del cuerpo y a la nula colaboración de las familias. ¿Era Pilar u otra persona? Porque hasta la prensa contribuyó a esta duda. A ciencia cierta, no sabemos si Antonio Anglés u otro participante del triple crimen de Alcácer fue el asesino de Pilar, pero sí que hay al parecer demasiados indicios que podrían encaminarnos que si tuvo algo que ver con el final de Los Jóvenes de Macastre, zona que, por cierto, él conocía al estar situado el corral de Alborache, donde se escondía de las fuerzas de seguridad del Estado, apenas a unos kilómetros de la partida de Cuerna. Y aquí se abre una nueva incógnita, debido al estado del cuerpo y a la nula colaboración de las familias. ¿Era Pilar u otra persona? Porque hasta la prensa contribuyó a esta duda. Durante las investigaciones de la Guardia Civil para tratar de identificar a las víctimas, los agentes se encuentran con muchas dificultades. Primero, algunas veces cuando van a casa de los padres de los menores, no les quieren ni abrir la puerta. Algunos no querían, se negaron a trasladarse a donde estaban los restos de sus hijos para identificar los cadáveres. No había fotos tampoco que pudieran... De hecho, hay una confusión con una de las fotos. Nosotros publicamos en las provincias, en una primera información, la foto de Pilar Ruiz Barriga. Sin embargo, luego la que se sigue publicando, que nos facilitan fuentes policiales, era de la hermana de Pilar Ruiz Barriga. Y durante muchos años, cuando los medios de comunicación tratábamos de que este caso no quedara en el olvido, la foto que se ha publicado de forma errónea es de la hermana de una de las víctimas. Pero es que esta joven nunca llamó a los medios de comunicación para decir que ya no estaba muerta, que ella era la hermana de Pilar Ruiz Barriga. De hecho, los familiares de Pilar Ruiz, los hermanos de Pilar Ruiz Barriga, no quieren entrar en esa sala donde estaba el cuerpo para identificar el cadáver de la víctima. Y hubo confusión hasta el final, porque al negarse a reconocer el cuerpo de su hermana, los investigadores de la Guardia Civil solo tenían pues esas prendas, ¿no? que luego cotejaron, y esas investigaciones y también ese pie que encajaba en el cuerpo que encontraron en la acequia de Turís. Entonces, ¿de quién era el cuerpo? ¿Hubo algún tipo de comprobación científica que pudiese determinar si el cadáver era de Pilar o no? En los informes sí hay datos científicos. Nos los expone Félix Ríos. En cuanto a la identificación de Pilar, sí se efectuó con los métodos identificativos que existían en aquella época, que serían lo que hoy en día llamaríamos métodos de identificación indirecta. Concretamente había coincidencia con el grupo sanguíneo,
había coincidencia con los aspectos antropométricos, estamos hablando de la edad, estatura, complexión, etc. Y luego también había una lesión mandibular muy característica que tenía Pilar, que también aparecía en el cadáver que se había encontrado. ¿Que no fue una identificación tal y como hoy en día la hubiésemos realizado? Por supuesto, pero teniendo en cuenta la época de la que estamos hablando, eran elementos suficientes para sospechar que era muy probablemente el cuerpo de Pilar. Aparte de la importancia que le podamos dar a esa llamada de teléfono anónima al número de información sobre la droga. Es hora de que comencemos a exponer las conclusiones finales de cada uno de nuestros 3 entrevistados, tanto desde el punto de vista periodístico como también desde el criminológico y el de la investigación, para intentar responder a la pregunta de qué sucedió en este crimen. El caso Macastre estuvo muchos años en el olvido. De hecho, fuimos más los periodistas que los familiares de las víctimas los que nos interesamos por que no quedaran en el olvido, ¿no? Por recordar esos aniversarios, esas extrañas muertes sin ningún culpable. Además teníamos pues el antecedente del caso Alcácer. Antecedente me refiero porque cada 10 años recordábamos que el caso Alcácer estaba resuelto, pero el triple crimen de Macastre no. Y aunque en el tiempo los crímenes de Macastre se cometen 4 años antes que en el caso Alcácer, esas coincidencias que hay, ¿no? Del nombre de la calle donde aparece el cuerpo, el pie de Pilar Ruiz, ese bar donde ven por última vez a los niños, pues siempre se ha relacionado incluso la posibilidad de que Antonio Anglés o Miguel Ricard hubiesen conocido a los menores de Macastre, cosa que se descartó cuando se comprobó que en aquella época pues no iban a esa zona de Catadau. Fue después cuando Miguel Ricard y Antonio Anglés, que estaban huyendo de la justicia porque él no había regresado a la cárcel, cuando ellos también visitan aquella zona. Digamos que las coincidencias que hay entre el caso Macastre y el caso Alcácer pues es el nombre de la calle donde aparece el cuerpo de la niña y ese bar, pero no hay ninguna otra prueba ni indicio que pueda relacionar los casos, y así lo comprobaron los investigadores de la Guardia Civil. El caso Macastre fue muy diferente al caso Alcácer. Primero, por los familiares de las víctimas, que ni presentan denuncia y algunos ni colaboran con la Guardia Civil en esas primeras pesquisas que realizan para identificar los cadáveres. En el caso de Alcácer fue todo lo contrario. Acudieron a los medios de comunicación, colocaron carteles de Miriam, Toñi y Desiré por todas partes, y hubo 72 días ahí de búsqueda con un altavoz que fuimos los medios de comunicación para buscar a las niñas. Fue un caso más mediático antes y después del hallazgo de los cadáveres. Sin embargo, en el caso Macastre, cuando los padres ni denuncian la desaparición, cuando los periodistas localizamos a algunos familiares de las víctimas y ni te abrían la puerta, digamos que poco a poco fue quedando en el olvido. De hecho, hay hay un detalle que yo no acabo de comprender aún 35 años después, es que publicamos los medios de comunicación una foto equivocada de una de las víctimas, de la hermana de Pilar Ruiz Barriga, y durante muchos años, cuando se ha recordado este caso, pues esta joven que se había publicado por error su foto, la hermana de Pilar Ruiz Barriga, nunca llamó para decir que esa foto pertenecía a ella, que estaba viva, no a su hermana. Y bueno, eso es un ejemplo del desarraigo, incluso de la falta de interés, ¿no?, que pudieron tener algunos familiares para que el caso se resolviera, o por lo menos para que no quedara en el olvido, ¿no? Fuimos más los periodistas que los propios familiares los que hemos tratado de recordar que este caso está sin resolver y ya prescrito.
Y por lo menos el crimen de Pilar Ruiz Barriga, que era el cuerpo que tenía signos de violencias, pues sigue impune. En los años 80-90, los periodistas de sucesos escuchábamos las comunicaciones policiales con un escáner. Y bueno, la Guardia Civil, la Policía Nacional, cuando encontraban los cadáveres, ellos hablaban en sus comunicaciones con el póker, con las emisoras, utilizaban palabras clave para referirse a ese hallazgo del cadáver, a ese atraco o ese incendio. Quizá por eso aquel día, cuando encuentran el cuerpo de Rosario en la caseta Macastre, al día siguiente no se publicó nada porque no utilizaron las emisoras. El dueño de la caseta sale a la carretera, pide ayuda al primer conductor que pasó con su coche por esa carretera, lo traslada al cuartel de Iátova y acude. Además, el cuerpo no presentaba signos de violencia y no tenía ese interés periodístico que tiene un crimen, ¿no? O un cuerpo, un cadáver con signos de violencia. Y hasta que no aparece el cuerpo del novio de Rosario, 3 meses después, es cuando empezamos a publicar ya más noticias, porque ya no se trataba de una muerte por causas naturales supuestamente de una menor, sino ya eran 2 jóvenes fallecidos y encontrados muertos en extrañas circunstancias, y además faltaba Pilar Ruiz Barriga, la menor que también acompañaba a estos menores cuando desaparecen en esa caseta de Macastre. Javier Martínez lo tiene claro. Para él no hay nexo de unión entre los crímenes de Alcácer y Macastre, aunque sí pudimos comprobar, mediante las entrevistas a distintos testigos, que Antonio Anglés sí conocía la zona de Macastre y también el bar Catadau en el año 1989. Si no se trata de los mismos autores, se trata de personas muy relacionadas o que tienen un vínculo de pandilla. Puede que no sean los mismos autores en su totalidad, pero que se compartan protagonistas en un caso y en otro. Y evidentemente, aunque no lo podemos asegurar al 100%, todo parece apuntar a ello. Personalmente creo que el profundizar en el caso Alcácer tuvo como motivación intentar saber si podíamos llegar a algo más allá del caso Macastre. Y a pesar de que no lo puedo asegurar, porque en muchas ocasiones yo creo que los investigadores a lo largo del tiempo desarrollamos un instinto que no tiene lógica, porque no le vemos una base empírica o científica en la que podamos asegurar que esto está relacionado con lo otro. Sí hay un cierto olfato que se va generando y que se va fraguando y se va gestando a lo largo de los años. Y cuando profundizamos en el caso Alcácer siempre tuvimos un cierto aroma a que tarde o temprano iba a ocurrir el que alguna prueba testimonial o alguna prueba forense iba a acabar por cerciorar esa posibilidad o esa hipótesis que ya en su momento incluso hemos trasladado de alguna forma al juez que instruye actualmente el caso Alcácer, de que iba a haber una conexión. Y yo tengo la fe de que eso va a ocurrir. Si no ocurriera, pues tampoco pasa nada. Pero sinceramente creo que esas intuiciones que tenemos, tarde o temprano, de alguna manera se van a ver refutadas por algo. Una prueba forense o un testimonio. Las brumas siguen surcando más de 30 años después este terrible caso. Las víctimas reclaman aún justicia para ellas. Quizás algún día sepamos lo que verdaderamente sucedió. Mientras tanto, una pregunta seguirá resonando. ¿Qué pasó en Macastre? Y hasta aquí mi exposición en base a este archivo sonoro del caso Macastre. Espero que el programa de hoy haya sido una vez más de vuestro interés y os deseo un excelente comienzo de semana. Nosotros nos vemos en Lunes Negros la semana que viene a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.